jueves que viene hay paro bancario. Allí lo ves a Sergio Palazzo, el titular del gremio. En el mes de enero deberíamos tener un acuerdo salarial y se ha venido supliendo ese acuerdo con adelantos que se pactaron porque no se llegaba a un acuerdo. Nosotros hemos reclamado que el sector empresario se avenga a otorgar un aumento salarial de acuerdo a lo que ellos mismos estiman como inflación y publican en el Banco Central a través del relevamiento de expectativas del mercado. Y los ofrecimientos que hace el sector empresario están entre 15 y 20 puntos por debajo de lo que ellos mismos presupuestan como inflación. Y además pretenden un acuerdo salarial pagadero casi en 7 u 8 cuotas aproximadamente, lo cual es inadmisible. En función de ello, además de otros problemas que hemos planteado en la paritaria, como el caso de la vigencia de algunas resoluciones y circulares del Banco Central que datan de la administración anterior y que siguen plenamente vigentes y que permiten la externalización y tercerización de servicios, agregado también a otra serie de temas vinculados a las relaciones laborales que hemos planteado y que no han obtenido una respuesta favorable, que hemos decidido para este jueves 28 realizar un paro de actividades en la totalidad de atención al público. Lo anunciamos con la debida antelación, lo hicimos ayer en un comunicado y hoy a través de esta conferencia de prensa, para que con el debido tiempo las autoridades del ANSES y de los bancos puedan programar o reprogramar los pagos previstos de jubilados para ese turno, para lo cual ofrecemos la máxima colaboración para que se realice en el día anterior y que nuestros jubilados sean los que menos afectados sean con esta medida de fuerza, que tiene como único destinatario hacer reflexionar, hacer comprender de la necesidad de los trabajadores de tener un acuerdo salarial en un momento muy crítico en donde la inflación día a día desmejora la situación del poder adquisitivo de los trabajadores. Así que es oficialmente anunciar que el día 28, en la totalidad de la jornada de trabajo, va a haber un paro de actividades decretado por la Asociación Bancaria ante la posición inflexible y mezquina del sector empresario de otorgar un aumento salarial de acuerdo a los propios pronósticos de inflación que ellos dicen que va a haber en la Argentina. Así que, bueno, abrimos a la ronda de preguntas que ustedes quieran. Bueno, ahí está, Pancho, lo que vos anticipabas, el paro para el jueves que viene y la diferencia salarial que parece hasta ahora inalcanzable. Lejos, ¿no? Lejos, pero de alguna manera marcando también una tendencia. Hay otra información que tiene que ver con las paritarias y es el Sindicato de Empleados de Comercio. Recién decíamos que ellos, los bancarios, reclaman más del 60%. Acaba de cerrar el Sindicato de Empleados de Comercio en 59,5%. De acá a marzo del año próximo son 6 cuotas y se eleva el salario básico. Y con cláusula de revisión. Y con cláusula, todas estas tienen cláusula de revisión. Claro. O sea, estás en una mecánica completamente distinta, en un ritmo de inflación, los salarios van un poquito detrás en muchos sectores, en otros no, pero estos dos sectores evidentemente son los que están picando en punta y están marcando un piso de reclamo. ¿Te acuerdas que ayer Marina del Poyeto lo decía, ¿no? O sea que hay que ver qué pasa con este tema, porque hay una perspectiva de análisis de lo que puede llegar a pasar a fin de año, pero con esto se cambia. Quiero sumarlo a esta charla a José del Río, el secretario general del diario, de la redacción del diario Nación. Señor del Río, ¿cómo le va? Buen día. Hola Luis y a todo el equipo, Pancho, Guada, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Antes de meternos en algunos otros temas que quiero preguntarte, empecemos por este lado, ¿no? Bancaria Paro, que no es precisamente un gremio hostil, Alberto Fernández. ¿Qué panorama estás viendo? Exactamente, yo te diría que ese es el dato. Por un lado, lo que planteaba Pancho recién, hay que recordar cada vez que se cierra esa paritaria de comercio, es 1 millón de personas, es el gremio más grande de la República Argentina y es cierta previsibilidad para el resto, un gremio no hostil. Pero en el caso de la bancaria, con esta amenaza ya concreta de paro, sí es una cuestión que hace mucho tiempo, Luis, no veíamos. Recordemos, la bancaria venía siendo, dentro de los gobiernos kirchneristas, inclusive dentro del gobierno de Mauricio Macri, uno de los primeros en cerrar su paritaria y con poco conflicto, con números altos en términos porcentuales, porque hoy en términos de rentabilidad el sector bancario, el sector financiero sigue siendo de los que están más laxos como para dar mejores aumentos, pero cuando había una propuesta que estaba en la lógica de una negociación empresa-sindicato no había medida de fuerza. Es la primera vez en mucho tiempo
que la amenaza llega a un hecho concreto que es esta fecha de paro y un paro que hace tiempo no veíamos. Quería preguntarte, algunos analistas cercanos a la Iglesia dicen que la relación Papa Francisco-Alberto Fernández está absolutamente quebrada, que no hay ninguna posibilidad. Algunos hablan de la molestia de la filtración de la foto de Guado con el Papa Francisco. A mí me parece que es interesante mirar cómo la Iglesia empieza a poner los puntos sobre algunos temas sociales, ¿no? Y que empiezan a poner, lo veíamos con el arzobispo de Rosario, por ejemplo, que salió a la cancha a decir que empiezan a faltar alimentos, que la inflación está muy complicada, que hay que ocuparse de la agenda de la pobreza, que hay que ocuparse de la agenda de los argentinos. También una iglesia, Luis, que como en el caso de estos sindicatos a los que hacemos referencia, tampoco era hostil al gobierno de Alberto Cristina, y con este tipo de declaraciones, que solían tenerlas y mucho en el pasado reciente, incomodan fuerte en un país de mucha tradición cristiana, independientemente de lo que uno crea. Digo, cuando mirás la composición de nuestro país, tenés una composición cristiana muy fuerte, y que salgan a decir esto y que salga con nombre y apellido, también habla de esto que vos planteás, donde la relación con Alberto puntualmente no está también por parte del Papa Francisco. José, comercio entonces 59,5, bancarios estaba pidiendo un 60 y van al paro, con lo cual, además dada la combatividad de este gremio respecto del otro, podemos augurar un aumento mayor o más o menos en esa línea. Pancho, aparte es un 60 con cláusula de revisión, lo que ustedes decían recién. Digo, hay que tener en cuenta esto porque en términos de previsibilidad, y siempre vale la pena aclarar, si bien es una puja distributiva sana y natural la que se da cuando tenés un escenario de paritarias, también es cierto que en términos de clima dentro de las empresas, dentro del trabajo cotidiano, suele ser la situación más compleja, ¿no? Digo, y vivir en un estado de negociación permanente, que es un poco a lo que te lleva este 60% de inflación que tiene la Argentina, también perjudica no solo el clima de negocios en términos de inversiones, sino también el clima de trabajo. Un dato adicional, recién se encargó de comunicar y desmentir el sindicato petrolero, que se daba como un hecho el cierre de una paritaria, pero finalmente salieron a la cancha a decir que ellos todavía no la tienen cerrada. Claro. José, hablemos un poco del si es que ya podemos hablar de post-conflicto Consejo de la Magistratura. Ayer lo vi al presidente de la Nación, con Igi, un carajo que no tenemos 2023. A ver, me gustaría que compartiéramos el video para que me ayudaras a analizar dónde queda parada la vicepresidenta de la Nación, que jugó la aritmética para quedarse con oficialismo y oposición. Sergio Massa, que finalmente algunos dicen que sin ninguna otra posibilidad manda a la diputada Reyes como candidata, y cómo el presidente de la Nación ayer, de vuelta, a mí me gusta decir, se enojan cuando digo esto, ¿no? Que se autopercibe un gran orador. Hay que avisarle que no es un gran orador el presidente de la Nación. ¿Lo tenemos para poder compartirlo, Dire? Ahí va. Porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Eso es más que nada para Olivera, viste, que ya lo da porque no, le contestó. Pero ¿qué ves? ¿Hay un post-conflicto en la magistratura? Sí, ahí, mira, antes de venir al aire hacía unas cuentas, ¿no? Digo, de lo estratégicamente brillante en materia política que es Cristina Fernández de Kirchner. No me estoy refiriendo a la cuestión de valores, sino a la cuestión de cómo va moviendo las fichas. Y me salgo en un momento de lo que es puntualmente el Consejo de la Magistratura, que en términos de agenda, si bien es importante políticamente, a la gente hoy le está preocupando más la inflación, los precios, la pobreza, el trabajo, bueno, todas las cuestiones de fondo. Pero fíjate, Luis, cuando asumió Alberto Fernández, Cristina tenía 8 causas elevadas a juicio oral. De esas 8 causas, solo quedan 4. Tenía 5 pedidos de prisiones preventivas, que se cayeron 3 ya. Tenía un sueldo en litigio con la ANSES. Hoy tiene por parte de la ANSES 2,5 millones de pesos mensuales que fueron obtenidos a partir de su propio litigio, y donde la ANSES, que defiende supuestamente a todos los argentinos, no le recrimina esta cuestión y no apela. Tenía en la Oficina Anticorrupción más de 5 denuncias. Ahora la Oficina Anticorrupción se corre del lugar de denunciante. Tenía por parte de la AFIP investigaciones abiertas de todas las causas.
se corre la FIP de querellante. Con lo cual, ¿quién es ganador y perdedor en un escenario donde hay más de 60% de inflación? Su agenda, Luis, tiene un TEG que va funcionando perfecto. Sí, sí, y que la verdad, visto de esta manera como vos lo planteás, que por ahí uno habla de un tema o del otro asunto, planteado en este marco general, es decir, tiene claro el objetivo y le va saliendo bien. Y aparte, cuando vos decís, bueno, siempre hablamos de las cajas, ¿no? Digo, el tema de la Cámpora tiene la caja de YPF, tal o cual. Cuando vas a la decisión judicial, que es la otra caja, la caja tal vez más compleja para alguien que tiene mucho dinero, como tiene la vicepresidenta, pero que tiene mucha preocupación por su libertad, como debería ser en un país serio donde la corrupción se juzga y se condena. Cuando mirás eso, vos decís, bueno, Raberta al frente del ANSES no apeló. Mercedes Marcó del Pont al frente de la FIP no apeló. Todas espadas muy fieles, pero muy fieles a Cristina Fernández de Kirchner, no solo en la cuestión económica, sino en la cuestión judicial. Que es la que más le preocupa, ¿no, José? Además, claro, es interesante lo que decís. 4 le quedan imputadas, las repasábamos ayer, y tiene un sobreseimiento en la que Alberto Fernández, cuando todavía no era ungido el candidato a presidente por ella misma, consideraba más complicada, que es los sauces y Otesur. O sea, esa ya está despejada, hay que ver qué pasa con la apelación, pero evidentemente, de a poquito, a pesar de su impaciencia, los va consiguiendo, ¿no? Y hay una cuestión que se lee poco, pero que ocurre también, que es propia de esta Argentina, que los que la investigaban terminan siendo denigrados y castigados dentro de los organismos donde trabajan. Digo, por ejemplo, en el caso de la FIP, quienes investigaban estas causas, fueron bajados de escalafón y los corrieron dentro del área de querellantes y investigadores, con lo cual tiene una doble frustración. Por un lado, que investigaron, que tenían determinados fundamentos, y por otro, encima, un castigo por haber investigado a la persona que hoy tiene el poder político. Claro, claro. Ahora digo, pasamos el video de Alberto Fernández, ¿no? Diciendo, sumándose un poco a lo que Aníbal fue más expreso, es inevitable que sea candidato o algún otro ministro. ¿Qué ves en eso, Alberto? ¿Qué es esto, Alberto? ¿Una no tomar nota del lugar y espacio o un modo de no ser Pato Rengo tan anticipado? No, es un grito desesperado de quien está hoy cambiando pañales, ¿no? Digo, cuando vos ves la realidad y estamos un poco más ácidos... Sos malo vos también, ¿eh? Porque viste que a mí se me acusa de ser más malo acá, pero vos sos malo también del Río, ¿eh? No, claro. Pero te digo, cuando vos ves hoy, por ejemplo, el contraataque, fíjate esto en materia también de jugada política, que me parece muy hábil por parte de Horacio Rodríguez Larreta. No le contesta el jefe de gobierno en la ciudad. Lo manda a contestarle a Jorge Macri dentro de su gabinete, claro, diciéndole que está totalmente perdido, que en realidad el problema es que hablan de 2023 cuando la gente está preocupada por 2022. Digo, se la dejaron picando y tenés esta cuestión que en jugada política también es muy interesante. Ahora, que no le contesta al uno. Traducime, porque hoy necesito de traductor. Traducime a Juan Mansur, el jefe de gabinete, que vino a decir esto. No, falta mucho tiempo, digamos, falta mucho tiempo. Va a correr mucha agua todavía, ¿eh? ¿Para quién fue ese va mensaje? a correr mucha agua, ¿Para quién fue el mensaje? Va a correr mucha agua bajo el puente. Digo, hay veces que no hay que apresurar los tiempos. Hoy la instrucción que tenemos del presidente de la Nación es no hablar de política. Hoy estamos... ¿Lo hizo él ayer? No, estamos abocados directamente a lo que tiene que ver con lo que es la gestión. Bueno, ustedes verán lo que es la mañana de hoy. Todo trabajo, gestión, impulsar toda la documentación técnica para que el gobierno siga adelante con sus políticas públicas y bueno, y llevándole soluciones en un contexto difícil, fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables y en este caso a todas las argentinas. Que primero esto de los documentos técnicos para hacer posible la implementación de las políticas públicas es fratraslafra, o sea, es la nada misma. Pero ¿me lo traducís a Mansur? Sí, me quedo con tu frase anterior, la de se considera un gran orador, pero no se lo autopercibe. es. Se autopercibe. Se autopercibe. ¿Qué es lo que ocurrió con el presidente? Toda encuesta de la Argentina, sea la de Nicolás del Caño, sea la de Javier Milei, sea la de Alberto, sea la de Larreta, toda encuesta te dice que nadie quiere escuchar, absolutamente nadie, en la Argentina, hablar de candidaturas. El presidente, que es el que les dice eso, y esto pasó, Luis, no es anécdota, en reunión que tuvo con su gabinete, el presidente le dice: muchachos, estimadas y estimados, acá no hay que hablar de candidaturas, no hay clima para esto, y ayer lo ves en clima festivo, como le decía muy bien el cronista, que no le damos el crédito porque no le ves la cara, pero digo que le dice, pero el que habló de esto es el presidente, sí. Mansur.
No fuimos nosotros, fue Claro. el presidente el que habló de esto. Y Mansur sale hoy ya con las encuestas en mano a decir lo que la gente quiere escuchar. Pero esa es la única traducción que tiene. Y se este país de ríe, contradicciones. fíjate que se ríe, porque además Mansur también quisiera ser él ¿Qué uno cosa? de los Guadalupe, ponga un poco de sentido común a esta situación. No, lo que pasa es que, claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La estrategia de Alberto Fernández es mostrarse en la gestión y diferenciarse de esta manera de Cristina, que está como sumergida, obsesionada por sus propios problemas con la justicia. Entonces, la contracara de eso es mostrarse gestionando, y esa era la bajada de línea a todo el gabinete. El problema de Alberto es que se va de boca. O sea, así como anunció la guerra contra la inflación una semana antes, hizo que una escalada de precios, esto es lo mismo, digamos. Hay como... Algún analista diría como que se autoboicotea. ¿Nos escuchás, José? Sí, se autoboicotea y se autoperciben, no quería pisar, perdón Luis, se autoboicotea y se autopercibe también en este caso lo que ocurrió también con los intendentes yendo, por ejemplo, volviendo a la cancha con el tema de controlar los precios. Ya lo vimos con Trota cuando era ministro, lo vimos con Mayra Mendoza, vimos las fotos. Hoy tenés a los intendentes de Juntos por el Cambio diciendo que ellos no quieren ejercer ese poder de policía, pero en realidad no es que no lo quieren ejercer. No sirve ese poder de policía, es ficción, es parte de esta construcción de realidad que cuando vos vas a los precios de los alimentos siguen subiendo por encima de la media y van a seguir subiendo sin ser agoreros si no hay una solución de fondo, que la solución de fondo tiene que ver justamente con todo lo contrario que mandar a un intendente a sacar una foto a un supermercado, Luis. Claro, totalmente. Bueno, ahí estamos. José, un placer.